Se aportan tres puntos A, B y C en una posición determinada respecto al plano del dibujo y se dan tres medidas R, S y T. Las medidas de tres segmentos, de modo que uno de los extremos del segmento R es el punto A, otro de los extremos del segmento S es el punto B y el otro extremo del segmento T es el punto C. O sea que conocemos esos tres puntos A, B y C y tres medidas R, S y T. La medida R en el punto A, la medida S en el punto B y la medida T en el punto C. Se trata de hallar una circunferencia de modo que los segmentos R, S y T representen las medidas de tangencia trazadas a la misma desde los puntos A, B y C. O sea que habría que encontrar una circunferencia tal que al hacer tangente desde A a esa circunferencia, el segmento de tangencia sea la medida R. Hallar esa circunferencia, igualmente esa circunferencia debe cumplir que al hacer tangente desde el punto B a la misma, el segmento de tangencia desde el punto B a esa circunferencia sea la medida S y lo mismo para la medida T haciendo la tangente desde el punto C. Estas posiciones R, S y T en que están dibujados los segmentos no tienen por qué coincidir lógicamente con los segmentos, las posiciones de las tangencias. O sea que hay que encontrar una circunferencia tal que al trazar tangente a ella desde A, ese segmento de tangencia, desde A al punto de tangencia, sea la medida R. Que además se cumpla que al trazar tangente desde B, ese segmento de tangencia sea la medida S y al trazar tangente desde C, ese segmento de tangencia sea la medida T. Como en todo problema geométrico, lo primero que vamos a hacer va a ser suponer el caso resuelto. Aquí tenemos dispuestos los puntos A, B y C del enunciado y las medidas R, S y T. Si esta es la circunferencia solución, esa circunferencia tendrá un centro determinado y un radio X determinado. Sabemos que al hacer la tangente desde A a esa circunferencia, este segmento tiene que ser esta medida R. Obsérvese, como decíamos en el enunciado, que esa posición del segmento no coincide con la de la tangente R. Por tanto, este segmento es la medida R del enunciado. Al hacer tangente desde el punto B, esta sería la medida S, que corresponde a esta, y al hacer tangente desde el punto C, esta sería la medida T. ¿Qué comprobamos o qué sabemos? Pues que en toda tangente, la tangente y el radio que pasa por el punto de tangencia son perpendiculares. Por tanto, este sería el segmento X, que es el radio de esa circunferencia buscada, siendo su centro también desconocido, que también es el que vamos buscando. Al hacer la tangente desde S, este sería el segmento X, que tiene el mismo valor, y al trazar la tangente desde C, tendríamos aquí el segmento X. ¿Qué podemos ver? Pues que recordar entonces que si la tangente a una circunferencia es perpendicular al radio, también podríamos pensar que si conociéramos este punto, la tangente desde O a una circunferencia de radio R sería ese segmento de tangencia sería el segmento X. Si hiciéramos una circunferencia de centro B y radio S, este segmento X, en virtud de esta perpendicularidad, sería el segmento de tangencia desde O a la circunferencia de radio S y de centro B, y lo mismo para el T. Por tanto, esta distancia de O a los puntos de tangencia son estas tres medidas que tenemos aquí, lo cual significa que si hacemos una circunferencia de centro A y radio R, este segmento, como decíamos, es tangente y por tanto perpendicular a esta medida R. Si hacemos lo mismo para una circunferencia de centro en B y radio S, pues este segmento X sería tangente a esta circunferencia al ser perpendicular este segmento a este. Y lo mismo ocurriría con la circunferencia de centro T y radio T. Esta circunferencia de centro T y radio T es este segmento X es tangente, lo cual que significa que esas tres medidas X son iguales, lógicamente, puesto que son el radio de la circunferencia que vamos buscando, y resulta que este punto va a ser el centro radical de estas tres circunferencias que acabamos de trazar, es decir, la circunferencia de centro A y radio R, la circunferencia de centro B y radio S, y la circunferencia de centro C y radio T. De ahí el proceso a seguir, que sería hacer las tres circunferencias, hallar el centro radical de esas tres circunferencias, y luego, desde ese punto, cualquier tangente a cualquiera de ellas determina el radio de la circunferencia que vamos buscando. Y esa es la operación que vamos a hacer en la ejecución ya del proceso, una vez hecha esta figura de análisis. Como se ve y se recordará en geometría, cuando se plantea un problema, lo primero que hay que hacer es suponer el problema resuelto y ver las propiedades geométricas que se establecen en dichos elementos datos del problema y la solución pedida. Y de ahí esas relaciones
pues nos pueden inducir a ver el procedimiento de ejecución, que es lo que vamos a hacer a continuación. Estos serían entonces los datos de partida, y entonces lo que vamos a hacer, lo primero es dibujar una circunferencia de centro A y radio R, una circunferencia de centro B y radio S, y una circunferencia de centro T y centro C y radio T. Esas tres circunferencias nos van a permitir, digamos, realizar el proceso del problema. Obsérvese que en la figura de análisis tenemos aquí que estos dos segmentos de color rojo son perpendiculares entre sí, que los segmentos de color azul en esta otra circunferencia son también perpendiculares así, y que los segmentos de color negro en esta circunferencia son perpendiculares aquí. De modo que ese sería un poco el fundamento, digamos, del proceso a seguir. Volviendo entonces a la figura de datos, vamos a hacer esas circunferencias que habíamos comentado hace un momento, y una vez hecho esa circunferencia vamos a hallar el centro radical de las tres. Para ello lo que vamos a hacer va a ser simplemente hallar el eje, como tenemos la suerte de que estas dos se cortan y estas dos se cortan, vamos a hallar el eje radical de estas dos, que sería simplemente unir los dos puntos de corte mediante una recta, y el eje radical de estas dos, que sería simplemente unir los puntos de corte de esas dos circunferencias. Prolongamos las dos líneas y este sería el punto que es el centro radical de las tres circunferencias. No hay más que desde este punto trazar tangente a cualquiera de ellas para tener ese segmento de tangencia, el radio de las tres, de modo que este sea el radio y el radio, que son tres valores iguales, y una vez que tenemos eso no tendríamos más que dibujar la circunferencia y esta sería ya la solución del problema. Aquí podemos dibujar los mismos triángulos, las mismas parejas de rectas perpendiculares que habíamos hecho en la figura de análisis, y como digo, esta sería la circunferencia solución. La hemos marcado aquí un trazo grueso. Como se puede ver, las propiedades del centro radical pues, son interesantes a la hora de resolver cierto tipo de problemas.